Hola mi gente, hoy hablaremos de la culpa. La culpa es uno de nuestros jueces más despiadados y es un sentimiento inútil, te lo digo tal cual. ¿Por qué? Porque en lugar de hacernos reaccionar, nos hunde porque es un sentimiento que no viene solo, sino que se acompaña de muchos otros que no son beneficiosos. Tristeza, miedo, frustración, preocupación, angustia, rabia, vergüenza, arrepentimiento, remordimiento, decepción, impotencia, baja autoestima, desconfianza y un larguísimo etcétera. Entonces, ¿qué nos puede causar el sentimiento de culpa? Pues generalmente las causas se deben a acciones, omisiones o bien pensamientos y sentimientos presentes, pasados o hasta futuros. Es decir, hoy he hecho o bien he evitado hacer algo y me siento culpable. O bien me he quedado enganchado o enganchada a algo que hice o no hice o pensé en el pasado y no paro de darle vueltas y sentirme mal por ello. O pienso una y otra vez en algo que haré o no haré dentro de X tiempo y me siento culpable. Otro causante puede ser simplemente una idea que tenemos en nuestra mente y que es únicamente nuestra y nos causa un sentimiento de culpabilidad. Y lo fuerte también es que podemos sentirnos culpables por algo que pensamos sin que siquiera haya una acción o omisión consecuentes. Es decir, es algo que maduramos dentro de nosotros sin repercusiones fuera de nosotros o nosotras. Resumiendo, podemos decir que la culpa es el resultado de actos, omisiones, pensamientos, sentimientos que chocan poderosamente con el sistema de valores o la ética personales o familiares, así como con reglas o, por ejemplo, normas sociales, religiosas, legales, políticas o de un grupo de pertenencia. La culpa al final es un juicio moral que dicta el mal comportamiento y determina que hemos cometido un error y que hay que aplicar un castigo. Es un sentimiento tan poderoso que afecta nuestras decisiones, nuestras relaciones, las experiencias que vivimos, así como nuestra forma de pensar y hasta de sentir. Nos causa rumiación, esos pensamientos repetitivos e improductivos que nos agotan física, mental y emocionalmente. Y además piensa que la culpa ha sido una herramienta utilizada históricamente para debilitar al otro y tenerlo bajo control en todos los ámbitos, políticos, sociales, familiares, personales, profesionales. Pues, ¿te resuena todo lo que te estoy contando? Seguro que sí, seguro que sabes de qué te estoy hablando y que te habrás sentido así muchas veces en tu vida, como todos. Pues vamos solo un poco más a fondo de la cuestión. Quiero destacar una última cosa que quizás es la más importante. No siempre somos conscientes de sentir culpa. Y cuando esto pasa, la culpa es aún más peligrosa, porque la arrastramos sin darnos cuenta y condiciona nuestra forma de pensar, de sentir, de vivir y de interpretar la vida. No es lo mismo intentar reparar una situación que hemos podido causar porque hemos comprendido que no ha sido la correcta, que, por lo contrario, actuar o dejar de hacerlo por sentirnos culpables. Porque en este último caso intentaremos buscar hacer o no hacer algo para aplicarnos un castigo. Y esto no significa que hemos aprendido la lección, sino más bien que la culpa nos impone pagar por ello y tener que sufrir sin fecha de fin. Fíjate que Freud, el fundador de la psicoanálisis, consideraba la culpa como el obstáculo más poderoso de todos los que se tienen para llegar a la recuperación. Entonces, ¿cómo gestionar pues este sentimiento tan limitante? Te explico, es un sistema sencillo que se llama la regla de las 4 R's y que puede dar un cambio radical a cómo te sientes. Vamos con la primera, que es reconocer. Lo primero siempre es reconocer cómo nos sentimos y los hechos, sean pensamientos, acciones u omisiones. Es fundamental para tomar conciencia de la situación y de cómo nos afecta. Esto nos ayudará también a redimensionar los hechos y no seguir castigándonos al infinito.
La segunda es responsabilizarse. Es decir, asumir la responsabilidad en la medida que nos toca. Hay una tendencia bastante marcada cuando nos sentimos culpables en asumir responsabilidades que no son nuestras, en el intento de reparar el daño causado, lo cual nos hace actuar de una forma no conforme a la situación, ¿vale? Ni a las necesidades nuestras y de las otras partes involucradas. Y añadir más problemas nos aleja de la solución. La responsabilidad objetiva te hace consciente y te ayuda a ver las cosas desde una perspectiva coherente y constructiva. Sin estos dos primeros pasos será muy complicado avanzar, de verdad. Tercera R, reconciliarse. Una vez reconozcas los hechos y asumas la responsabilidad que te pertenece, podrás trabajar la reconciliación contigo mismo, contigo misma, y luego con quienes estén involucrados en el proceso. Recuerda que es imprescindible reconciliarte, contigo y perdonarte. La otra u otras personas pueden decidir perdonarte o no hacerlo y está en su derecho, pero tu equilibrio no puede depender de ello. Además, tanto si recibes o no el perdón de la otra persona o de las otras personas, al no perdonarte tú mismo, tú misma y reconciliarte contigo, seguirás en el mismo punto y no podrás avanzar. Finalmente, la cuarta R, que es resolver. Una vez te perdones y te reconcilies contigo mismo, contigo misma, abrirás camino para la resolución. Finalmente podrás depurarte de los sentimientos dañinos, bloqueos, limitaciones, falsas creencias y trabajar para volver a un punto de equilibrio, aprender de lo ocurrido y cambiar lo que necesites para no repetir las mismas vivencias si no te benefician. Pues es todo por hoy. Espero que esta charla te haya servido. Y si conoces a alguien que puede necesitar escucharla, te invito a compartirla. Seguimos en contacto y hasta la próxima. Que tengas un súper día.